Escuchen con atención. Imaginen esto, una boda imperial en el gran palacio de oro del Imperio de Valoria, donde miles de invitados nobles y oficiales de alto rango esperan con expectación. Pero la novia, vestida con un traje blanco bordado en hilos de plata que brillan como estrellas, se queda completamente sola frente al altar. Su prometido, el heredero Sane, acaba de abandonarla en el momento más sagrado. ¿Suena familiar? Hoy les contaré cómo todo cambió para siempre. Mi nombre es Emily, y en esta vida he vuelto. Abrí los ojos esta mañana en la misma habitación lujosa del palacio, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Las sedas finas de la cama, el aroma de las rosas blancas que adornaban cada rincón, el vestido de novia colgado como un fantasma en el espejo. Todo era exactamente igual. El mismo día. La misma traición. Pero yo, ya no era la misma mujer. En mi vida anterior, fui solo una sombra. Una tapadera conveniente para ocultar la relación vergonzosa entre Sane y su hermana Samantha. Ese día, él me dejó plantada en el altar porque Samantha amenazó con lanzarse desde la torre este del palacio. Yo supliqué, lloré, me humillé frente a todos los nobles y generales que observaban con miradas llenas de lástima y desprecio. Meses después, cuando estaba embarazada y a punto de dar a luz en una cabaña aislada en las montañas del norte, Samantha volvió a jugar sus trucos. Sane me abandonó de nuevo. Morí allí sola, con mi hijo inocente aún en mi vientre, mientras la nieve caía sin piedad. Pero el destino, ese cruel bromista, me dio una segunda oportunidad. Y esta vez no voy a suplicar. La puerta de la habitación se abrió con un crujido elegante. Sane entró vestido con su uniforme militar de gala, bordado con medallas que brillaban bajo la luz de las arañas de cristal. Su rostro mostraba esa misma expresión de culpa que yo ya conocía demasiado bien. Sus ojos, esos ojos que alguna vez creí que me amaban, ahora solo reflejaban su debilidad. Emily, susurró acercándose con pasos inseguros. Yo me levanté lentamente con una calma que ni yo misma esperaba. Mis manos, que en el pasado temblaban de rabia y dolor, ahora se movían con precisión. Ajusté su corbata con delicadeza, alisé las arrugas invisibles de su chaqueta y le quité una mota de polvo del hombro. Sentí su respiración agitada cerca de mi rostro. Ve con cuidado en el camino, le dije con una voz suave, casi dulce, como la brisa que entra por las ventanas del palacio al atardecer. Sane tomó mi mano, sorprendido. Sus dedos apretaron los míos con esa falsa calidez. Lo siento, Emily. Samantha y ella. No terminé su frase. Solo sonreí. Una sonrisa serena, perfecta, digna de una futura emperatriz. Por dentro mi sangre ardía como lava de los volcanes del sur. Esta vez no seré tu escudo, Sane. Seré tu peor pesadilla disfrazada de esposa obediente. Él se marchó corriendo, escoltado por sus guardias personales, hacia la torre donde Samantha seguramente esperaba con sus lágrimas manipuladoras. Los invitados comenzaron a murmurar. Podía escuchar sus voces a través de las puertas abiertas del gran salón imperial. ¿Dónde está el novio? Otra vez la hermana. Pobre Emily, siempre tan paciente. Pero yo no me derrumbé. Caminé hacia el espejo y miré a la mujer que tenía enfrente. En mi vida pasada era una niña ingenua, llena de sueños románticos sobre un matrimonio que salvaría al imperio. Ahora veía a una guerrera renacida. Mis ojos brillaban con una frialdad calculadora. Ellos creen que soy débil. Perfecto. Que sigan creyéndolo. Salí al salón principal del palacio. Las banderas del imperio ondeaban con el emblema del águila dorada. Los oficiales de alto rango, vestidos con sus uniformes impecables, me observaban con curiosidad. Los nobles susurraban detrás de sus abanicos de marfil. Yo, con la cabeza en alto, cambié mi vestido de novia por el traje de recepción bordado en rojo imperial, símbolo de fuerza y dignidad. Entretenía a los invitados uno por uno. Sonreía, conversaba sobre las próximas campañas militares en las fronteras del este, alababa las victorias recientes del general Sane. Nadie notó el fuego que consumía mi pecho. Cada risa falsa era una espada que afilaba en silencio. Cada brindis era un paso más hacia mi venganza. Recuerdo perfectamente cómo en mi vida anterior lloré en una esquina mientras Samantha recibía toda la atención. Esta vez, yo era el centro. Hablé con el padre de Sane, el emperador regente, ese hombre hipócrita que solo veía en mí una herramienta para proteger el honor familiar. Eres una mujer excepcional, Emily, me dijo con esa sonrisa falsa que ocultaba sus verdaderas intenciones. Gracias, Su Majestad.
Solo quiero lo mejor para esta familia, respondí, inclinando ligeramente la cabeza en una reverencia perfecta. Por dentro pensaba, tú también pagarás. Todos pagarán. Las horas pasaron como un desfile interminable. Sane regresó al final de la ceremonia, con el rostro cansado pero aliviado. Samantha ya había mejorado, después de tomar sus medicinas y recibir sus caricias. Entró al salón como si nada hubiera pasado, con esa mirada desafiante que siempre me dirigía. Yo me acerqué a Sane con gracia, tomé su brazo frente a todos y dije con voz clara y gentil. Está bien, mi amor. Ahora estamos casados. Samantha es mi hermana también. Su bienestar es importante para mí. Sane se tensó. Vi el ligero cambio en su expresión. Esa confusión. Esa sorpresa. La Emily de antes habría gritado, habría exigido explicaciones. Esta nueva Emily sonreía mientras planeaba su caída. Mientras los músicos tocaban el vals imperial y las luces de los candelabros bailaban sobre los muros de mármol tallado, yo bailaba con él. Mi cuerpo seguía el ritmo, pero mi mente ya estaba varios movimientos adelante. Pensaba en las acciones de la familia, en los contactos militares que podía cultivar, en cómo usaría cada moneda y cada favor que me habían dado como esposa para construir mi propio poder. Sentía el peso de las miradas. Algunos oficiales me observaban con respeto nuevo. Otros nobles murmuraban sobre mi dignidad. Samantha desde un rincón me lanzaba dagas con los ojos, pero yo solo le devolvía una sonrisa serena. Esta era solo la primera batalla. Había regresado del abismo de la muerte con un solo propósito, destruir desde dentro el imperio que me usó y me descartó. Sane nunca sabría que la mujer dulce que ajustó su traje hoy era la misma que los llevaría a todos a la ruina. Pero esta fachada gentil, solo era el comienzo. ¿Quién iba a imaginar que la verdadera contraofensiva de Emily apenas estaba despertando? El imperio de los Sane, con todos sus secretos oscuros y traiciones enterradas, estaba a punto de enfrentar a una reina que ya había muerto una vez, y que ahora regresaba más peligrosa que nunca. ¿Estás listo para ver cómo se derrumba todo? Porque yo apenas estoy empezando. Atención. La noche de bodas más esperada en el imperio se convirtió en la más venenosa. Imaginen el gran palacio imperial de Valoria bañado por la luz plateada de la luna, donde las antorchas militares iluminan los corredores de mármol negro. La nueva esposa regresa sola, mientras su marido ya está en brazos de otra. ¿Cómo se siente una mujer renacida al ver la traición en su propia casa? Después de aquella ceremonia donde sonreí con dignidad frente a cientos de nobles y oficiales, el carruaje imperial nos llevó de regreso a la residencia principal de la familia Sane. El aire de la noche era fresco, cargado con el aroma de los jardines reales de cerezos en flor. Mi vestido de recepción rojo imperial rozaba el suelo con cada paso. Sane caminaba a mi lado, pero su mente claramente estaba en otro lugar. Sus ojos miraban constantemente hacia la entrada principal, ansiosos. Al abrir las enormes puertas talladas con el emblema del águila dorada, el calor de la chimenea nos recibió. Y ahí estaba ella. Samantha. Sentada descalza sobre la alfombra de seda frente al fuego, con el cabello suelto cayendo como cascada oscura sobre sus hombros. Llevaba solo una bata ligera, como si aquella fuera su noche de bodas y no la mía. Samantha, ¿por qué no traes zapatos? Hace frío, podrías enfermarte, dijo Sane con esa voz llena de preocupación que nunca había usado conmigo. Se arrodilló frente a ella sin pensarlo dos veces. Sus manos fuertes, las mismas que habían sostenido una espada en las batallas del frente este, ahora calentaban con ternura los pies pequeños de su hermana. Los masajeaba suavemente y soplaba sobre su piel con cuidado, como si fuera la cosa más delicada del mundo. Samantha suspiró de placer y le sonrió con esa expresión infantil y manipuladora que yo ya conocía demasiado bien. Mi corazón se apretó con fuerza. En mi vida anterior, esta escena me había destrozado. Hoy solo alimentaba el fuego frío de mi venganza. ¿No vas a decir nada, Emily?, preguntó Samantha, lanzándome una mirada desafiante por encima del hombro de Sane. Yo simplemente sonreí con serenidad. Es tu casa también. Ponte cómoda. Sane ni siquiera me miró. Siguió ahí, arrodillado, dedicándole cada segundo de atención a su hermana. La misma noche de bodas que debería haber sido mía se estaba convirtiendo en un espectáculo privado entre ellos. Los sirvientes bajaban la mirada, incómodos. Uno de los mayordomos, un viejo oficial retirado, me observó con lástima. Pero yo ya no necesitaba lástima. Necesitaba poder.
Subí las escaleras hacia mi habitación con la cabeza en alto. Cada paso resonaba en los pasillos iluminados por candelabros de oro. Cerré la puerta tras de mí y me apoyé contra la madera tallada. Respiré profundo. Las imágenes de mi muerte anterior llegaron como flashes, el dolor del parto en aquella cabaña aislada en las montañas, la nieve cayendo, la soledad absoluta mientras llamaba a Sane que nunca llegó. Nunca más, susurré para mí misma apretando los puños. Esta vez no lucharé por su amor. Lo destruiré todo desde adentro. A la mañana siguiente el sol entraba por los ventanales del gran comedor imperial. La mesa estaba servida con lujo, frutas frescas traídas de las provincias del sur, pan recién horneado, leche caliente y todo tipo de delicadezas. Sane y Samantha ya estaban allí. Ella, sentada en su regazo como una niña consentida a pesar de tener más de 20 años. «Eres el mejor hermano del mundo», ronroneó Samantha con voz dulce y coqueta, mientras Sane le daba de comer cucharadas de leche directamente en la boca. Yo entré en silencio y me senté al lado de Sane. Tomé una rebanada de pan tostado que acababa de preparar. El aroma era delicioso. Pero antes de que pudiera llevarlo a mi boca. «Eso es mío», gritó Samantha arrebatándome el plato con violencia. «Sane lo preparó especialmente para mí. Tú no tienes derecho a tocarlo». El cuchillo rasgó la tostada con un sonido agudo como uñas arañando un ataúd. Ese sonido me transportó de vuelta a mi vida pasada, cuando ella destruía todo lo que yo intentaba construir. Sane me miró con incomodidad, pero no dijo nada para defenderme. Por un segundo el viejo dolor amenazó con salir. Pero lo contuve. En cambio me levanté lentamente, tomé mi plato y lo volteé con fuerza sobre la mesa. El ruido del porcelana rompiéndose resonó en todo el comedor. «Ya no tengo hambre», dije con voz fría y calmada. «Disfruten su tiempo juntos». «Emily, ¿a dónde vas?», preguntó Sane, sorprendido por mi reacción tan distinta a la mujer sumisa de antes. «A trabajar, por supuesto», respondí con una sonrisa serena mientras tomaba mi bolso. Después de todo, esta familia solo me ve como una cubierta. Mejor usar eso a mi favor. Salí del comedor sintiendo sus miradas perforándome la espalda. Samantha comenzó a llorar de inmediato, buscando consuelo en los brazos de su hermano. Pero yo ya no escuchaba. Mi mente estaba en otra cosa, las acciones de la familia, las conexiones militares, los contratos pendientes con los generales de las fronteras. Mientras caminaba por los pasillos del palacio hacia la salida, los guardias imperiales me saludaban con respeto. Algunos oficiales que habían asistido a la boda me observaban con curiosidad renovada. La Emily de antes habría llorado en su habitación. Esta Emily estaba calculando su primer movimiento. Llegué a las oficinas centrales del imperio, donde el padre de Sane, el emperador regente, me recibió con sorpresa. «Emily, tienes un mes de luna de miel. ¿Por qué no estás con mi hijo?», preguntó con esa sonrisa hipócrita que escondía sus verdaderas intenciones. «Quise venir a ayudar, padre. He visto lo mucho que trabajas por este imperio», respondí con dulzura, inclinándome ligeramente. Él pareció complacido. Ordenó que me prepararan una oficina nueva, con vista a los jardines militares. Mientras me instalaba, una asistente mencionó casualmente que Sane había comprado boletos para un viaje especial. No para mí, claro. Para Samantha. Siempre para Samantha. Pero no me importó. Porque mientras ellos jugaban a ser amantes en las sombras del palacio, yo estaba construyendo mi propio ejército de influencias. Usando el dinero y las conexiones que me habían dado como esposa, comencé a revisar documentos, a contactar oficiales leales y a entender los verdaderos hilos del poder en el imperio. Por dentro mi corazón latía con una mezcla de dolor y excitación. Dolor por la niña que morí siendo. Excitación por la mujer en la que me estaba convirtiendo, una estratega fría, una sombra que se movía silenciosa entre los leones. Esa misma noche al regresar al palacio, escuché risas provenientes del sótano. El cine privado con techo de estrellas artificiales. El lugar donde nadie más tenía permitido entrar. Solo ellos dos. Sane y Samantha compartiendo la noche de bodas que me pertenecía. Me detuve en la puerta un segundo. Escuché sus susurros, sus risas cómplices, el sonido de una copa sirviéndose. Mi estómago se revolvió, pero no con celos. Con determinación. Que disfruten su veneno, murmuré. Mientras más cerca estén el uno del otro, más fácil será derribarlos a ambos. Subí a mi habitación, encendí las velas y extendí los mapas del imperio sobre la mesa.
Mis dedos trazaron las rutas comerciales, las posiciones de los regimientos leales, los nombres de los generales ambiciosos que podrían ser útiles. La Emily sumisa había muerto en las montañas nevadas. La nueva Emily acababa de nacer, y estaba lista para tomar el trono que nunca le ofrecieron. Pero ¿cuánto tiempo más podrán Sane y Samantha mantener su secreto delante de todo el imperio? Porque mientras ellos se hundían más en su relación prohibida, yo ya estaba tejiendo una red que pronto atraparía a cada uno de ellos, y el primer hilo estaba a punto de tensarse. ¿Quieres saber cómo comenzará mi verdadero contraataque en las oficinas del imperio? La próxima parte será aún más oscura, y mucho más peligrosa. Escucha con atención. Mientras el heredero del imperio disfrutaba de un viaje romántico con su propia hermana, la esposa que abandonó en el altar comenzaba a mover los hilos del poder en las sombras del palacio. ¿Cómo es posible que una mujer traicionada se convierta en la persona más confiable del emperador regente en tan poco tiempo? Los días siguientes a aquella noche de bodas envenenada fueron un torbellino silencioso. Sane y Samantha partieron juntos hacia las provincias orientales del imperio, un viaje que supuestamente era para relajarse en las aguas termales sagradas de las montañas de Linsan. Todos sabían que no era un viaje de negocios. Era su luna de miel prohibida. Mientras tanto, yo, Emily, la esposa oficialmente ignorada, caminaba cada mañana por los corredores de mármol del ala administrativa del gran palacio imperial. El sol entraba por los altos ventanales, iluminando los mapas militares extendidos sobre las mesas de roble antiguo. Oficiales de uniforme impecable entraban y salían con informes de las fronteras. El aire olía a tinta, pergamino y ambición. Emily, ¿qué haces aquí? Deberías estar disfrutando tu luna de miel, me dijo el padre de Sane, el emperador regente, con esa sonrisa calculadora que nunca llegaba a sus ojos. Él estaba sentado al final de la larga mesa de reuniones, rodeado de generales y consejeros. Su cabello plateado y su postura erguida aún mostraban la autoridad de quien había conquistado reinos enteros en su juventud. Levanté la mirada de los documentos con serenidad. Su Majestad, el imperio no descansa solo porque su heredero esté de viaje. He revisado los informes de las caravanas comerciales del sur. Los impuestos están bajando un 15% por culpa de los bandidos en las rutas de las montañas. Propongo enviar 2 regimientos ligeros para asegurar el paso y, al mismo tiempo, negociar un nuevo tratado con los comerciantes de la región. El emperador regente levantó una ceja. El silencio en la sala se volvió denso. Uno de los generales más antiguos soltó una risa baja, sorprendido. ¿Y cómo sugieres financiar esa operación sin afectar las arcas militares del este? Preguntó probándome. Sonreí con calma y extendí los mapas. Usando los fondos que Sane dejó asignados para gastos personales. Además, ofrezco mi dote matrimonial completa como garantía. Si no funciona, perderé yo, no el imperio. Vi el brillo en los ojos del emperador. Por primera vez, me miró como algo más que la esposa conveniente de su hijo. Me miró como una aliada. Como una posible heredera del talento que sus propios hijos nunca tuvieron. Eres sorprendente, Emily. Mucho más capaz de lo que imaginé. Esas palabras fueron como miel envenenada para mí. En mi vida anterior, él me había amenazado con destruir a mi familia si intentaba divorciarme. Ahora, yo usaría su confianza como la espada más afilada. Durante las siguientes semanas, me convertí en su sombra. Asistía a las reuniones al amanecer, revisaba contratos con oficiales de alto rango y proponía estrategias que ahorraban recursos y aumentaban la lealtad de las provincias fronterizas. Mi oficina nueva, con vista a los jardines de entrenamiento militar, se llenó de mapas, reportes y sellos imperiales. Poco a poco formé mi propio equipo, jóvenes oficiales ambiciosos, secretarias leales y un par de consejeros retirados que odiaban en secreto la debilidad de Sane. Mientras tanto, en las termas lejanas, Sane y Samantha disfrutaban de su paraíso privado. Podía imaginarlos, riendo bajo las aguas calientes, usando anillos a juego, besos robados bajo la luz de la luna. Ese pensamiento ya no me dolía. Solo alimentaba mi determinación. Una tarde, mientras revisaba los libros de cuentas junto al emperador regente, la puerta se abrió con fuerza. Samantha había regresado antes de lo esperado, con el rostro radiante y una nueva joya brillando en su cuello. Hermana querida, dijo con voz cargada de veneno mientras se acercaba. ¿Sabías que mi hermano y yo pasamos 3 días enteros en las termas sagradas? Probamos todas las aguas, compramos anillos idénticos, fue como una verdadera luna de miel. Los consejeros presentes bajaron la mirada, incómodos. El emperador regente frunció el ceño ligeramente.
Yo cerré el libro con calma y le sonreí con dulzura. ¡Qué hermoso! Ese collar resalta perfectamente tu piel. Te queda realmente bien, Samantha. Ella se quedó congelada. Esperaba lágrimas, celos, una explosión. No esta armadura fría e impenetrable. Qué lástima que esa luna de miel fuera la tuya, ¿no? Continuó intentando clavarme el puñal. Mi hermano te dejó sola otra vez. Debe ser duro ser la esposa invisible. Sentí el peso de todas las miradas en la sala. El emperador observaba en silencio, evaluando mi reacción. Me levanté lentamente, cerré la carpeta de documentos y la miré directamente a los ojos. Está bien, Samantha. Mientras tú seas feliz, no voy a competir contigo. Pero lo que yo quiero, lo tomaré pieza por pieza de esta familia. Con intereses. El silencio fue absoluto. Samantha abrió la boca, pero no encontró palabras. Por primera vez vi un destello de verdadero miedo en sus ojos. Ella empezaba a entender que la Emily sumisa había desaparecido. Esa noche la tensión en el palacio era tan espesa que se podía cortar con una daga. Sane regresó con aspecto cansado pero satisfecho. Al verme en el comedor, intentó acercarse. Emily, sobre el viaje quería traerte algo pero... No te preocupes, lo interrumpí con gentileza. Me ha ido muy bien aquí. Tu padre está muy contento con mi trabajo. Sane se tensó. Samantha, sentada a su lado como siempre, me lanzó miradas asesinas mientras comía. La dinámica del hogar se había vuelto extraña y peligrosa. Yo era la esposa perfecta por fuera, amable, eficiente e intachable. Pero por dentro estaba tejiendo una red que cada día se hacía más fuerte. El emperador regente comenzó a pedirme opinión en asuntos cada vez más importantes. Me presentó a generales clave, me dio acceso a documentos confidenciales de las campañas militares. Mi influencia crecía como la marea bajo la luna llena. Sin embargo, Samantha sentía que perdía el control. Sus provocaciones se volvieron más desesperadas. Rompía cosas en el palacio, fingía ataques de llanto, exigía la atención absoluta de Sane. Pero cuanto más lo hacía, más se alejaba su hermano, agobiado por la culpa y por las responsabilidades que yo estaba asumiendo. Una noche, mientras revisaba planes para una nueva alianza comercial desde mi oficina iluminada por candelabros, escuché pasos. El emperador regente entró sin anunciarse. Emily, dijo con voz cansada. Mi hijo y mi hija, a veces siento que esta familia se está rompiendo. Pero tú eres diferente. Me miró con algo parecido a gratitud paternal. En ese momento supe que había ganado una pieza clave en este juego de poder. Sonreí con humildad, por dentro rugía un huracán de satisfacción. Haré todo lo posible por proteger el legado de esta familia, Su Majestad. Mientras él se retiraba, yo me quedé mirando por la ventana hacia los jardines iluminados por antorchas. Las estrellas brillaban sobre el palacio imperial como testigos silenciosos de mi ambición. La fachada familiar estaba empezando a agrietarse. Samantha ya olía el peligro. Sane comenzaba a notar mi distancia. Y el emperador del emperador cada día confiaba más en mí que en su propia sangre. Pero, ¿hasta cuándo podrá mantenerse esta calma peligrosa? Porque mientras yo ganaba terreno en las sombras del imperio, Samantha estaba dispuesta a todo para recuperar el control, incluso a desatar un escándalo que podría hacer temblar los cimientos mismos del trono. ¿Estás preparado para ver cómo explota todo en la próxima parte? La verdadera tormenta está a punto de comenzar. Escucha con atención. Una cena familiar en el corazón del Palacio Imperial estaba a punto de convertirse en el comienzo del fin para la familia más poderosa del imperio. ¿Qué pasa cuando la verdad podrida sale a la luz delante de quienes más deberían ocultarla? La gran sala de banquetes del Palacio Imperial brillaba bajo la luz de cientos de velas y lámparas de cristal. Las banderas con el águila dorada colgaban de los altos muros de piedra tallada, y el aroma de los platos más exquisitos, cordero asado con hierbas de las montañas, vinos añejos de las provincias del sur y panés recién horneados, llenaba el aire. Pero esa noche la tensión era tan espesa que casi se podía masticar junto con la comida. Yo, Emily, me senté en mi lugar habitual, vestida con un elegante traje azul imperial que reflejaba mi nueva posición de confianza junto al emperador regente. Sane estaba a mi lado, pero su atención, como siempre, se desviaba hacia Samantha, quien ocupaba el asiento frente a él como si fuera la verdadera dueña de esa mesa. El padre de Sane presidía la cabecera, con su rostro marcado por el cansancio de gobernar un imperio en constante amenaza de guerra en las fronteras. La conversación empezó inocente.
Hablaron de las últimas campañas militares, de los informes que yo misma había ayudado a preparar. El emperador regente me miró con aprobación. Emily ha demostrado una visión excepcional para los asuntos del imperio, dijo con voz firme. Es un alivio tener a alguien en quien confiar. Sane asintió levemente, pero Samantha apretó el tenedor con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Yo mantuve mi sonrisa serena, que por dentro disfrutaba cada segundo de su incomodidad. Entonces llegó el momento. El emperador regente, después de un sorbo de vino, dejó la copa con lentitud y dijo las palabras que cambiarían todo. Esta familia necesita un heredero. Sane, Emily, han pasado meses desde la boda. Es hora de pensar en el futuro del trono. Un hijo fortalecería nuestra línea de sangre y silenciaría las murmuraciones en la corte. El silencio cayó como un hacha sobre la mesa. Samantha se levantó de golpe, tirando su silla hacia atrás con un ruido seco que resonó contra los muros. No. Gritó con la voz quebrada por la furia y el pánico. En este mundo mi hermano no puede tener hijos con nadie. La única persona a la que él puede amar de verdad soy yo. Sus ojos brillaban con una obsesión enfermiza. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras señalaba a su padre con dedo acusador. Sane palideció. Intentó calmarla tomando su mano. Samantha, por favor, siéntate. Mi padre solo él. No. Lo interrumpió ella, zafándose con violencia. Júramelo, Sane. Júrame ahora mismo que si alguna vez tienes un hijo con ella, sufrirás un final terrible. Júramelo delante de todos. El aire se volvió pesado. Los sirvientes se habían congelado en sus posiciones, con bandejas en mano, sin atreverse a respirar. Yo observaba todo con el corazón latiendo fuerte pero el rostro impasible. En mi vida anterior, estas palabras me habrían destrozado. Hoy eran música para mis oídos. Sane miró a su padre, luego a mí, y finalmente a su hermana. Su rostro mostraba el peso de años de culpa y debilidad. Con voz temblorosa, levantó la mano derecha. Te lo juro, Samantha. Si alguna vez tengo un hijo, encontraré un final terrible. Las palabras cayeron como veneno. Yo sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Ese juramento era la confirmación de todo lo que ya sabía, su lazo era retorcido, prohibido y peligroso. Samantha sonrió con triunfo a través de las lágrimas, pero el emperador regente ya había tenido suficiente. Su rostro se enrojeció de ira. Golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar las copas. Basta. Rugió. He tolerado demasiado tus caprichos, Samantha. Tu hermano y Emily han sido más que pacientes contigo. Si esta familia no tiene heredero, la culpa será tuya y solo tuya. Samantha se acercó a su padre como una fiera herida. Tú no entiendes nada. Sane es mío. Siempre ha sido mío. El emperador regente, con los ojos ardiendo de furia y vergüenza, levantó la mano y le cruzó la cara con una bofetada sonora. El golpe resonó en toda la sala. Samantha se tambaleó, llevándose la mano a la mejilla enrojecida, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y el dolor. Por un instante el tiempo pareció detenerse. Sane corrió hacia su hermana y la abrazó protectoramente, mirando a su padre con una mezcla de horror y reproche. Padre, ¿cómo pudiste? Yo permanecí sentada, con las manos sobre mi regazo, luchando por contener la oleada de satisfacción que amenazaba con dibujar una sonrisa en mis labios. En mi vida pasada, ellos me habían destruido sin piedad. Ver cómo su propia familia se desmoronaba frente a mis ojos era como un bálsamo para las heridas que aún cargaba en el alma. El emperador regente se puso de pie, temblando de rabia contenida. Esta locura tiene que terminar. Ustedes dos, su comportamiento es una vergüenza para el imperio. Los nobles ya murmuran. Los generales cuestionan nuestra fuerza. ¿Hasta cuándo piensan seguir con esta farsa? Samantha comenzó a llorar desconsoladamente, enterrando su rostro en el pecho de Sane. Él la abrazaba con fuerza, susurrándole palabras de consuelo mientras su propia expresión se quebraba. Por primera vez vi grietas reales en ese lazo que parecía inquebrantable. La culpa en los ojos de Sane era profunda. Samantha, por su parte, parecía una niña perdida, pero debajo de las lágrimas ardía una determinación peligrosa. La cena quedó abandonada. Los platos se enfriaron mientras el caos se apoderaba del salón. Los sirvientes desaparecieron discretamente, pero yo sabía que las noticias volarían por los pasillos del palacio antes del amanecer. Los rumores ya no serían solo susurros.
Ahora tenían combustible real. Más tarde esa noche, después de llevar al emperador regente a sus aposentos, regresé a la residencia principal. Al abrir la puerta principal, la escena que encontré me detuvo en seco. En la penumbra del salón, iluminado solo por la luz de la chimenea, Sane sostenía a Samantha en sus brazos sobre el amplio sofá. Ella dormía con el rostro hinchado de tanto llorar, acurrucada contra su pecho como si fuera su refugio en el mundo. Sane tenía los ojos cerrados, exhausto, pero no se movía. El ambiente era íntimo, demasiado íntimo para un hermano y una hermana. Me acerqué en silencio y le entregué una almohada sin decir una palabra. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. En sus ojos vi cansancio, culpa, y un atisbo de miedo al ver mi calma absoluta. «Gracias por entender, Emily», murmuró. Yo solo asentí y subí las escaleras hacia mi habitación. Una vez sola, cerré la puerta y me permití una sonrisa genuina por primera vez en mucho tiempo. El juramento, la bofetada, la grieta en su relación, todo estaba saliendo según lo planeado. La fachada perfecta de la familia Sane se estaba resquebrajando delante de mis ojos. Samantha había perdido el control. Sane estaba atrapado entre su deber y su obsesión. Y el emperador del emperador ya no podía ignorar la podredumbre en su propia casa. Mi paciencia estaba dando frutos. Pronto todo el imperio sería testigo de su secreto más oscuro. Pero yo aún tenía una carta más peligrosa que jugar. ¿Y si la próxima humillación no ocurriera entre estas cuatro paredes, sino frente a los ojos de los generales más poderosos y los aliados comerciales más importantes del imperio? La verdadera caída apenas está comenzando, y será mucho más espectacular de lo que cualquiera podría imaginar. Escucha con atención. En las aguas termales sagradas de las montañas de Lingshan, donde el vapor se eleva como fantasmas entre las rocas antiguas, una trampa perfectamente orquestada estaba a punto de destruir la reputación de la familia más poderosa del imperio. ¿Qué sucede cuando la esposa traicionada decide que es hora de mostrarle al mundo entero la verdad podrida que todos susurran en los pasillos del palacio? Después de aquella cena explosiva donde Samantha fue abofeteada y Sane juró no tener herederos, la tensión en el palacio imperial se había vuelto insoportable. Yo, Emily, caminaba por los corredores con la misma sonrisa serena de siempre, pero mi mente trabajaba como un general planeando la batalla final. Había llegado el momento de golpear donde más les dolía, su orgullo y su secreto. Una tarde, mientras Sane revisaba informes militares en su estudio, entré con 2 boletos dorados en la mano. «He conseguido vouchers para el resort termal más exclusivo de Lingshan», dije con voz suave extendiéndoselos. Aguas calientes naturales, vistas impresionantes y completa privacidad. Samantha siempre ha querido ir, ¿verdad? Los ojos de Samantha brillaron con codicia cuando entró al salón y vio los boletos. Tomó uno rápidamente mirándome con desprecio. Al menos sabes cuál es tu lugar, Emily. Llevo tiempo queriendo probar esas aguas. Sane dudó un momento mirando hacia mí con culpa. Una semana es mucho tiempo. Tengo responsabilidades en el palacio. Pero Samantha se colgó de su brazo, haciendo pucheros con esos ojos que siempre lo manipulaban. Hermano, por favor, solo una semana. Ella puede encargarse de todo aquí. ¿No es así, Emily? Sonreí con dulzura. Exacto. Vayan y descansen. Yo me ocuparé de la recepción anual de aliados comerciales. Será un placer. En mi interior, una risa fría resonaba. Esos boletos no eran un regalo. Eran la llave a su perdición. Había elegido el resort más remoto y lujoso, con baños mixtos programados en horarios específicos. Y lo más importante, había invitado personalmente a los generales más influyentes, a los nobles clave y, especialmente, al poderoso señor Luis, cuya influencia podía hacer temblar incluso al trono. Los días previos fueron un torbellino. Mientras Sane y Samantha partían en el carruaje imperial entre risas y miradas cómplices, yo organizaba la recepción en el mismo resort. Reservé las mejores suites, coordiné los horarios de los baños termales y me aseguré de que el evento principal coincidiera perfectamente con su sesión privada. Todo estaba calculado al segundo. El día llegó. Las montañas de Lingshan se alzaban majestuosas, cubiertas de niebla y pinos antiguos. El vapor de las aguas termales creaba un ambiente místico, casi mágico, donde las rocas negras brillaban bajo la luz del atardecer. Los invitados generales con uniformes llenos de medallas, nobles con ropajes lujosos y el señor Luis con su presencia imponente, disfrutaban de la recepción al aire libre. Yo vestía un traje blanco y plateado que reflejaba elegancia y control.
Caminaba entre los invitados, conversando sobre alianzas militares y futuras campañas, mientras mi corazón latía con anticipación. «Todo está listo, señora», me susurró el gerente del resort, un hombre leal que había comprado con promesas de favor imperial. Asentí y me dirigí hacia el área de los baños mixtos. El vapor era denso, el agua burbujeaba con fuerza y el aroma a minerales llenaba el aire. Había reservado el turno exacto. Y entonces sucedió. Un grupo de invitados, guiados por mí, entró al área principal del baño mixto. El vapor se abrió ligeramente y allí estaban ellos. Sane y Samantha envueltos solo en toallas ligeras, en una posición demasiado íntima para ser fraternal. Samantha estaba prácticamente sobre él, sus brazos rodeando su cuello, sus cuerpos pegados en el agua caliente. Sus labios estaban peligrosamente cerca. La escena era inconfundible. Un jadeo colectivo recorrió el lugar. «¿Qué es esto?», murmuró uno de los generales. El señor Luis cruzó los brazos, observando con una ceja levantada y una expresión entre sorpresa y diversión. Samantha fue la primera en reaccionar. Sus ojos se abrieron con terror al vernos. «Tú», gritó señalándome con furia mientras salía del agua envuelta en su toalla. «Maldita mujer. Nos tendiste una trampa». Sane se levantó rápidamente, pálido como un fantasma, intentando cubrir a su hermana. «Emily, ¿cómo pudiste?». El emperador regente, que había llegado para la recepción principal, se tambaleó al ver la escena. Su rostro pasó de la confusión al horror absoluto. Se llevó una mano al pecho, respirando con dificultad. Esto es una vergüenza», balbuceó antes de caer de rodillas. Varios guardias corrieron a sostenerlo mientras él se desplomaba inconsciente. El caos estalló como una tormenta. Gritos, murmullos, nobles alejándose con expresiones de disgusto. Los generales, hombres que habían luchado bajo el mando de la familia Sane, observaban con decepción y desprecio. Samantha, histérica, intentó lanzarse contra mí, pero Sane la detuvo con fuerza. «Te voy a matar. Todo esto es tu culpa», chillaba ella con el rostro deformado por la rabia y la humillación. Yo di un paso adelante con la voz temblando de fingida emoción. «Samantha, siempre te traté como a una hermana. Nunca imaginé que llegarías a algo así. Ustedes son sangre de la misma sangre y esto es un amor retorcido, prohibido». Mis palabras cayeron como dagas envenenadas. Sane me miró con odio puro. «Emily, nunca pensé que serías tan cruel». «¿Cruel?», respondí con frialdad, mirándolo directamente a los ojos. «¿Quiénes son los crueles aquí? ¿Los que me usaron como escudo durante años? ¿Los que me dejaron morir sola en las montañas en otra vida?». Por supuesto, no dije lo último en voz alta. Pero lo pensé con cada fibra de mi ser. El escándalo se extendió como fuego en hierba seca. Mientras los guardias llevaban al emperador regente a una sala de emergencia, los invitados comenzaban a retirarse, susurrando sin disimulo. «Hermano y hermana. Todo este tiempo. ¡Qué vergüenza para el imperio!». Los rumores eran ciertos, sí. Yo me quedé allí, observando cómo el vapor de las termales parecía llevarse los últimos restos de dignidad de la familia Sane. Samantha lloraba desconsolada en brazos de su hermano, mientras él miraba al vacío, destruido. El señor Luis se acercó a mí lentamente con una mirada de respeto y curiosidad. «Decisiva y precisa», murmuró. «Golpeaste exactamente donde más duele». Sonreí ligeramente, pero no respondí. Mi venganza estaba en marcha. La reputación de los Sane yacía hecha pedazos frente a los ojos de los hombres más poderosos del imperio. Esa misma noche, mientras las antorchas iluminaban los jardines del resort, los rumores ya volaban hacia la capital como cuervos negros. El imperio entero pronto sabría la verdad. La familia Sane, antes intocable, había comenzado su caída libre. Pero mientras veía las luces del palacio lejano brillar en la distancia, supe que esto era solo el principio. ¿Hasta dónde llegarían Samantha y Sane para intentar salvar lo que quedaba de su nombre? ¿Y qué papel jugaría el señor Luis en el nuevo orden que yo estaba construyendo? La venganza sabe dulce, pero aún hay capítulos más oscuros por venir. El verdadero final de su imperio está más cerca de lo que imaginan. Escucha con atención. El escándalo en las termas sagradas de Linsan no solo manchó el honor de la familia Sane, lo destruyó por completo. ¿Cómo se siente ver caer un imperio entero desde el interior, mientras la mujer que ellos usaron y descartaron se convierte en la arquitecta de su ruina? Los rumores se extendieron como un incendio forestal por todo el imperio.
En los pasillos del Palacio Imperial, en las barracas de los oficiales, en las mansiones de los nobles y hasta en las plazas de los mercados, todos hablaban de lo mismo, el heredero Sane y su hermana Samantha, atrapados en una escena íntima que nadie podría olvidar. Las aguas termales que debían ser un refugio se convirtieron en el escenario de su vergüenza pública. El emperador regente no resistió el golpe. En su habitación privada del palacio, rodeado de médicos y hierbas medicinales, su salud se derrumbó como un castillo de arena. Lo vi postrado en su cama imperial, con el rostro pálido y la respiración agitada, mientras los generales que antes lo respetaban ahora murmuraban a sus espaldas. «Esto es una vergüenza para nuestros antepasados», susurraba entre ataques de tos. «¿Cómo voy a mirar a los ojos a los fundadores del imperio?». Cada día que pasaba, las arcas del imperio sangraban. Los aliados comerciales se retiraban uno tras otro. Los contratos militares que antes fluían como ríos ahora se secaban. Los nobles retiraban su apoyo. El imperio Sane, que había resistido guerras y conquistas, se estaba desmoronando por el peso de un secreto prohibido. Yo observaba todo desde las sombras, con una calma que helaba la sangre. Cada mañana caminaba por los jardines del palacio, donde las flores de cerezo caían como lágrimas blancas sobre el suelo de piedra. Mi vestido negro elegante contrastaba con la luz dorada del amanecer. Ya no era la esposa sumisa. Era la sombra que había orquestado el eclipse. Una noche, mientras la lluvia golpeaba con fuerza los techos de tejas del palacio, Sane irrumpió en mi habitación. Su uniforme militar estaba arrugado, sus ojos hundidos por el agotamiento y la desesperación. Ya no quedaba rastro del orgulloso heredero que me abandonaba en el altar. «Emily, por favor», su voz se quebró mientras caía de rodillas frente a mí. «El imperio se está hundiendo. Mi padre no mejora. Los generales amenazan con retirarse. Necesitamos tu ayuda. Tú conoces los contratos, las alianzas, solo tú puedes salvarnos». Lo miré desde arriba. En mi vida anterior, esa súplica me habría conmovido. Hoy solo sentía un frío triunfo. ¿Salvarlos?, pregunté con voz suave pero afilada como una espada. ¿Cómo ustedes me salvaron a mí cuando moría sola en las montañas? ¿Cuando Samantha me arrebataba todo y tú mirabas hacia otro lado? Sane levantó la mirada, con lágrimas en los ojos. Cometí errores. Lo sé. Pero somos familia. Por los viejos tiempos. ¿Viejos tiempos?, interrumpí, y mi risa baja resonó en la habitación iluminada por velas. Los viejos tiempos fueron 1000 días de humillaciones, de ver cómo tu hermana ocupaba mi lugar en nuestra propia cama. No, Sane. Esta vez, cada uno cosechará lo que sembró. Me di la vuelta hacia la ventana. Afuera, los relámpagos iluminaban las torres del palacio. Samantha apareció en el umbral, con el cabello desordenado y los ojos enloquecidos por la obsesión. «Tú. Todo esto es tu culpa», gritó, intentando acercarse. «Si no hubieras existido, mi hermano y yo seríamos felices». Sane la detuvo, pero su agarre ya no tenía fuerza. Su debilidad era evidente. El hombre que comandaba ejércitos ahora no podía controlar ni a su propia hermana ni su propio destino. Esa misma noche tomé mi decisión. Empaqué mis pertenencias en baúles de madera noble. Los sirvientes me observaban en silencio mientras cargaban todo en carruajes. Antes de partir, me detuve en la habitación del emperador regente. Él abrió los ojos con dificultad. «Emily, no nos abandones», suplicó con voz débil. Me incliné ligeramente con respeto fingido. «Su Majestad, yo solo fui una herramienta. Ahora esa herramienta tiene sus propios planes». Salí del palacio bajo la lluvia torrencial. El agua lavaba mi rostro mientras el carruaje se alejaba. Por primera vez en mucho tiempo, respiré aire libre. Ya no vivía bajo su techo. Me mudé con mis padres a una mansión más humilde pero digna, en las afueras de la capital. Ellos me abrazaron con lágrimas en los ojos. «Hija, por fin estás lejos de ese nido de serpientes», dijo mi madre. Con el conocimiento y los contactos que había ganado durante mi tiempo en el Imperio Sane, renté un edificio entero en el distrito comercial. Formé mi propia compañía, Valoria Trade Alliance. Los clientes que yo había cultivado, los generales con los que había negociado en secreto, los comerciantes que me debían favores, todos vinieron conmigo. En pocas semanas, mi empresa florecía mientras la de los Sane se hundía en deudas y desprestigio. Desde mi nuevo despacho, con vista a las montañas lejanas, revisaba contratos millonarios. Oficiales que antes servían a Sane ahora firmaban alianzas conmigo.
Mi poder crecía como una marea imparable. Mientras tanto, el Imperio Sane se desintegraba. Samantha, consumida por su obsesión, exigía más y más atención de su hermano. Sus crisis eran constantes. Sane, ahogado entre la enfermedad de su padre y la caída de los negocios, vendía propiedades a precios ridículos solo para mantener la apariencia. El hombre que una vez me juró protección ahora mendigaba en las puertas de antiguos aliados que le cerraban el rostro. Una tarde, Sane apareció en mi nueva oficina. Su capa estaba sucia, su mirada derrotada. Emily, te lo ruego. Regresa. Sin ti, todo se pierde. Te daré lo que quieras. Tierras, títulos, todo. Lo observé durante largos segundos. El viento movía las cortinas de seda y traía el aroma de los jardines cercanos. Sane, cuando decidiste usarme como escudo para tu relación prohibida, debiste imaginar que este día llegaría. Ahora ve y enfrenta las consecuencias con tu querida hermana. Lo vi marcharse con los hombros caídos, convertido en una sombra del orgulloso militar que fue. Samantha lo esperaba afuera, aferrándose a su brazo como si fuera su única salvación. Su obsesión había destruido todo lo que intentaron proteger. Su debilidad mutua fue la espada que los atravesó. Esa noche, sentada en mi balcón con una copa de vino imperial, observaba las luces lejanas del palacio. El águila dorada que una vez simbolizaba poder ahora parecía un ave herida. Yo había renacido de las cenizas de mi muerte anterior. Ya no era la víctima. Era la nueva reina del juego. Pero en medio de mi victoria, una presencia comenzó a acercarse. El señor Luis, con su mirada penetrante y sus intenciones ocultas, había empezado a visitar mi compañía con más frecuencia. Sus regalos, sus invitaciones a cenas privadas y sus conversaciones cargadas de doble sentido me recordaban que en este mundo de poder, ninguna victoria está completa sin nuevos peligros. ¿Aceptaría yo una nueva alianza, o sería solo otro hombre intentando controlarme? La caída del Imperio Sane había terminado, pero mi propio ascenso apenas comenzaba. Y las sombras que se acercaban desde el horizonte prometían ser tan peligrosas como las que acababa de destruir. ¿Estás listo para ver cómo la nueva emperatriz del comercio maneja las tentaciones del poder y el deseo? La historia está lejos de terminar, y lo que viene será aún más intenso. Escucha con atención. Después de la caída estrepitosa del Imperio Sane, una nueva estrella brillaba con fuerza propia en el firmamento de Valoria. ¿Puede una mujer que murió traicionada y abandonada convertirse en la dueña absoluta de su destino, rechazando incluso las manos que le ofrecen coronas? Las montañas de Lingshan seguían imponentes en el horizonte, pero ahora las observaba desde mi propio balcón de mármol blanco en la torre central de Valoria Trade Alliance. Mi compañía había crecido como un dragón despertando de su letargo. En solo unos meses, pasamos de un pequeño edificio alquilado a controlar rutas comerciales clave, contratos con 3 regimientos militares y alianzas con casas nobles que antes ni siquiera me miraban. Los carruajes con mi emblema, un fénix renaciendo en llamas plateadas, cruzaban las puertas de la capital diariamente. Cada mañana el sol entraba por los grandes ventanales de mi despacho, iluminando mapas detallados del imperio, pilas de pergaminos con sellos dorados y cofres llenos de monedas recién acuñadas. Ya no era la esposa invisible. Era Emily, la mujer que había reconstruido su vida desde las cenizas de la muerte. Mis oficiales entraban y salían con respeto. Generales que antes servían a Sane ahora inclinaban la cabeza ante mí. Señora, el contrato con las provincias del norte está listo. Han aceptado sus condiciones sin discusión, me informó uno de mis principales consejeros, un veterano de guerra con cicatrices en el rostro. Sonreí levemente mientras firmaba el documento con tinta negra. Bien. Asegúrate de que nuestros hombres sean los primeros en proteger esas rutas. El poder no se mantiene solo con oro, sino con lealtad y acero. En mi interior, una satisfacción profunda resonaba. Cada firma era una victoria. Cada alianza una daga más en la tumba de quienes me habían humillado. Recordaba las noches en el Palacio Sane, cuando me trataban como un mueble. Ahora, ellos mendigaban mientras yo construía un imperio propio. Pero no todo era paz en esta nueva cima. Una tarde, mientras revisaba los informes de las fronteras este, el señor Luis hizo su entrada. Su presencia siempre llenaba cualquier habitación. Alto, de mirada penetrante como un halcón, vestido con ropajes oscuros bordados en plata que hablaban de riqueza antigua y poder silencioso. Caminaba con la seguridad de quien ha conquistado batallas que nadie conoce. Señora Emily, dijo con esa voz grave y medida, inclinándose ligeramente. Cada vez que visito tus oficinas, me sorprende más tu crecimiento.
Has logrado en meses lo que a otros les toma décadas. Me levanté de mi silla con elegancia, ofreciéndole asiento frente al ventanal con vista a las montañas. Es solo el comienzo, señor Luis. El imperio necesita estabilidad, y yo estoy dispuesta a proporcionarla. Él sonrió, pero sus ojos revelaban algo más profundo. Tomó una copa de vino que un sirviente le sirvió y me observó mientras bebía. Sabes perfectamente que no vengo solo por negocios. Admiro tu inteligencia, tu frialdad y esa fuerza que pocos poseen. Te he ofrecido recursos, contactos en la corte imperial y protección militar. Sería interesante explorar una alianza más personal. El silencio se extendió entre nosotros. Podía sentir la tensión en el aire, cargada de posibilidades y peligros. En otra época, quizás habría aceptado. Una mujer sola en este mundo de lobos necesita escudos. Pero yo ya había muerto una vez por confiar en el escudo equivocado. Señor Luis, sus ofertas son generosas, respondí con calma, mirando directamente sus ojos. Sin embargo, he aprendido que las coronas compartidas suelen convertirse en cadenas. No busco ser el trofeo de nadie. Ni de Sane, ni del imperio, ni siquiera de un hombre tan poderoso como usted. Vi un destello de sorpresa en su rostro, seguido de una sonrisa más genuina, casi admirada. Eres diferente a todas las mujeres que he conocido. La mayoría habría aceptado sin pensarlo. Tú exiges igualdad. Exijo libertad, corregí suavemente. La verdadera libertad. Mientras él hablaba de posibles colaboraciones futuras, mi mente viajó lejos. Recordé el frío de la nieve en las montañas la noche de mi muerte anterior. El dolor del parto, la soledad absoluta mientras llamaba a un hombre que nunca llegó. Recordé el juramento de Sane, la bofetada del emperador, el escándalo en las termas. Cada humillación, cada lágrima, cada traición se había transformado en el combustible de mi renacimiento. Ahora, aquí estaba yo. Dueña de mi destino. Sin necesidad de mendigar amor ni protección. Mis padres vivían cómodos en una mansión segura. Mis empleados me respetaban. Y lo más importante, ya no temía despertar un día y descubrir que todo me había sido arrebatado. Esa misma noche subí a la terraza más alta de mi torre. El viento frío de la montaña agitaba mi vestido blanco. Las luces del viejo palacio imperial brillaban a lo lejos, débiles y apagadas. El águila dorada de los Sane ya no volaba con orgullo. Me apoyé en la barandilla de piedra, contemplando las estrellas que cubrían el cielo como diamantes esparcidos. ¿Valió la pena todo el dolor? Me pregunté en voz baja. Sí. Cada segundo. Porque había aprendido la lección más dura: el amor romántico es frágil, las alianzas políticas son traicioneras, pero el poder construido con tus propias manos es eterno. El señor Luis seguía insistiendo. Sus invitaciones a cenas privadas se volvían más frecuentes. Sus regalos llegaban con notas cargadas de intención. Sabía que él veía en mí una igual, pero también una conquista. Y yo ya no quería ser conquistada por nadie. Caminé por la terraza, sintiendo el peso de mi renacimiento. Había regresado del abismo no para repetir los mismos errores, sino para escribir una nueva leyenda. Una donde yo decidía las reglas. Donde nadie me usaría nunca más como escudo, como herramienta o como víctima. Abajo, en las calles iluminadas por antorchas, mis guardias personales vigilaban. Oficiales leales entrenaban en los patios. Mi imperio comercial crecía día a día, extendiendo sus alas más allá de las fronteras. Sin embargo, en medio de esta victoria, una pregunta flotaba en el aire como niebla sobre las montañas: ¿realmente podía confiar en mi soledad? ¿O el señor Luis representaba una tentación que podría abrir nuevas puertas o nuevas traiciones? La venganza estaba completa. El imperio Sane yacía en ruinas. Pero mientras observaba el horizonte donde el amanecer comenzaba a teñir el cielo, supe que mi historia no terminaba aquí. En un mundo de poder, traición y ambición renacida, Emily había conquistado finalmente la montaña. Pero ¿era este el verdadero final, o solo el comienzo de un imperio aún más grande y peligroso? Las sombras del futuro se acercaban. Y esta vez, yo estaría lista para recibirlas.